Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonet. Bueno, en las últimas horas hemos tenido estas noticias que revelan las marchas y las contramarchas del presidente José María Balcázar en la compra de los 24 F-16 con el gobierno de los Estados Unidos. La situación lleva a ridículos extremos para el Perú, para los peruanos, para el Estado peruano. El día de hoy, por ejemplo, en todo caso es una serie de capítulos y todos van demostrando una comedia inaceptable para los intereses del Perú. En un primer momento, el presidente Balcázar señaló que iban la compra de los F-16. Luego anunció que no iban, resucitando los viejos discursos de la izquierda en la que la defensa nacional se opone a las necesidades nacionales del país, al tema de la inversión social, como suele siempre argumentar la izquierda. Pero luego se conoció que el Estado peruano había firmado el contrato de compra de los F-16. Finalmente, el presidente Balcázar salió a anunciar que no era así. Le estaba mintiendo al país. Bueno, el canciller de Cela y el ministro de Defensa renunciaron al gabinete por este hecho. Y el propio canciller dijo que el presidente Balcázar le estaba mintiendo al país. Casi unas horas después, el embajador de los Estados Unidos en Perú el señor Bernie Navarro, fue a la presidencia del Consejo de Ministros. Y más tarde se conoció que el Estado peruano había desembolsado la primera parte de los pagos de la compra de los F-16. Entre tanto, en el Congreso se está tramitando una moción de censura contra el presidente Balcázar por incapacidad moral. No hay mayor incapacidad moral que poner en peligro la seguridad nacional de un Estado, de poner en ridículo a un Estado. Pero tenemos que seguir reflexionando sobre este tema de los F-16, sobre qué significa para el Perú en su sistema de defensa nacional, cuál es el camino geopolítico de alianza con los Estados Unidos. Y el día de hoy hemos convocado al coronel FAP en retiro, el señor Gustavo Sánchez. Él es una espada de honor de su promoción, es un piloto de aviones de caza en el Perú e incluso ha tenido protagonismo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por sus calificaciones académicas. Y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, coronel Sánchez, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor. Gracias por la invitación. Bueno, primero un comentario. ¿Qué le parece, qué sensación le causa estas marchas y contramarchas del presidente Balcázar? Usted que es un militar, un hombre de la Fuerza Aérea. Primero, quiero resaltar de que un militar nunca deja de ser militar. Estamos en la situación militar de retiro, pero cuando la patria nos llame, estamos prestos a vestir el uniforme nuevamente. De manera que nunca dejamos de ser militares. Lo segundo es que, y contundente, es que la defensa nacional de un Estado no se negocia. Es cierto que la defensa es muy cara, tener defensa es muy caro, pero más caro es no tenerla. Entonces, haciendo alusión a las palabras de introducción suyas respecto de cerrar brechas y temas sociales, cabe destacar que este proyecto que se inicia en el año 2012, con quien más tarde sería nuestro comandante general, tiene su propio presupuesto. Todo país designa un presupuesto específico para la defensa, o con mucho, pero hay un presupuesto para la defensa. Para eso existen cánones y caminos como el Fondo de Defensa Nacional, que pueden ser exiguos, faltantes para la tecnología que es muy cara el día de hoy, sí, pero hay un presupuesto de manera que en la inversión, yo no hablo de gasto en defensa, la inversión en defensa no le quita una vacuna a un niño ni un pan a un niño pobre, ni deja de construir un colegio. Eso No, primero. lo que deja de construir colegios en el Perú es la descentralización. Sí, y la corrupción. Y la corrupción. Mire, en el año 2019 se hizo un proyecto de competitividad del Perú y se decía,
más o menos 177.000 millones de soles para resolver brechas en agua, en desagüe, carretera, postas médicas y escuelas. 2019-2023, 177.000 millones. 2019-2025 se han gastado, creo, 320.000 millones de soles. La brecha en agua sigue igual o ha crecido. Hay el 45% de niños en anemia. Ahí están los problemas, no en la defensa nacional. Y hay que recordar también de que justamente estas compras militares también traen offsets indirectos que pueden ser invertidos en educación, en hospitales. Eso también no hay que olvidarnos. Lo otro que tengo que mencionar es que, de acuerdo al general Marín, el fundador del Centro de Altos Estudios Nacionales, y él sostiene que la defensa y el desarrollo son dos baluartes de un Estado que deben crecer al mismo nivel. O sea, no existe un Estado que tenga mucho desarrollo y poca defensa, porque la riqueza que tiene alguien se la va a quitar. Ni puede ser un gasto exagerado en defensa y poco desarrollo, no es coherente. Entonces, ambos tienen que ir de la mano. Y el Perú no es un país pobre. Ese chip de que somos un país pobre no es cierto, es mentira. Y tenemos no solamente riqueza mineral, natural, sino riqueza en los cerebros de nuestra gente, tanto talento que hay ahí, ¿no? De acuerdo. Entonces, la conclusión primera es que la defensa y el desarrollo van de la mano. Tiene que haber un punto equilibrado de ambos para su crecimiento, para que seamos un país coherente. De acuerdo. Ahora, pasando al tema en estricto sensu, a pesar de toda esta, no sé cómo llamarlo ya, no sé, en realidad el presidente Balcázar está en absoluta incapacidad moral para conducir el Estado peruano, ¿no? Es la primera vez que voy a decirlo, pero es la primera vez que, bueno, estuve de acuerdo en el caso de Castillo y de Vizcarra, pero esta es otra ocasión en que estoy de acuerdo en una vacancia. El Perú está desarmado, ¿no? Pero al margen de ese tema, hoy se ha conocido que ya se hizo el desembolso, el primer desembolso para la compra de los F-16. Por lo tanto, el proceso, a pesar de todas estas locuras o estas cosas extrañas del señor Balcázar, sigue para adelante. Un comentario. Fíjense, el término técnico es estado de indefensión, que quiere decir que cualquier vecino me puede atacar y yo no tengo con qué defenderme. Así de claro. Y lo que estoy diciendo no es revelar un secreto militar. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Tanto los peruanos como los que están afuera. Por eso el señor Petro quiso armar una fiesta artificial, un conflicto artificial en la frontera. Y ojo que los países necesariamente no tienen que ser limítrofes para soportar guerras. Vemos a Irán con Israel que no tienen una línea de frontera, pero están en guerra, porque la guerra ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, el estado en el que nos encontramos desde el punto de vista de la defensa es de indefensión. No tengo con qué defenderme. Pero retorno, el Perú tiene muchas riquezas, en el norte, en el sur, en el centro, en la sierra, en la selva, en todas partes. En el mar hay riqueza. Y riqueza precisamente que muchos, no solamente de nuestros vecinos, sino de otros países que están a miles de kilómetros la quisieran. Porque hay desarrollos tecnológicos con el litio, porque el molibdeno que sale de Patás y de Sayapuyo en La Libertad es importante para el endurecimiento de los metales, o sea, hacer los acorazados, los chalecos antibalas, los cascos que pueden soportar impactos. Entonces, tenemos mucha riqueza. Y esa riqueza no tenemos con qué defenderla. Ese es el primer criterio. Y el segundo criterio es el concepto de disuasión. Ese concepto es sumamente importante porque se han escuchado opiniones que dicen, ya no hay guerra, ¿contra quién vamos a pelear? Pero precisamente las Fuerzas Armadas son las fuerzas número uno de la paz. Nosotros estamos preparados para la guerra, pero amamos la paz. Yo no quisiera que mis compatriotas vayan al campo de batalla a morir, pero si tienen que ir, deben ir a ganar, a combatir y ganar y retornar victoriosos. Entonces, las Fuerzas Armadas sirven para evitar la guerra, pero una guerra la voy a evitar si soy disuasivo, quiere decir fuertemente armado o por lo menos a la par y ligeramente superior a cualquier amenaza. No hablo de los vecinos, yo hablo de las amenazas.
Y el concepto de disuasión quiero resumirlo en 3 puntos bastante digeribles. Para que yo pueda decir que soy disuasivo como país, que además es una característica fundamental de una Fuerza Armada, porque una Fuerza Armada que no es disuasiva no puede llamarse Fuerza Armada, ¿ok? Es que esa Fuerza Armada tiene que tener el equipamiento, los medios, tanques, buques, submarinos, aviones, los medios. Luego tiene que tener el personal capacitado y entrenado, que es un presupuesto aparte, entrenado para operar esos medios. Y en tercer lugar, debemos saber que contamos con la voluntad política de utilizar esos medios si es necesario para defender los sagrados intereses del país. Y van en ese orden. Primero los medios, porque si no hay medios, ¿dónde me entreno? Y si no hay medios y no hay personal entrenado, esa decisión política sobre quién se ejerce. Pero, digamos, ya estamos en otro momento con este desembolso que se ha confirmado. Parece que se ha confirmado. El día de hoy vencía el plazo, entonces ya estamos en un camino. Podemos, ojalá el próximo gobierno sea un gobierno con sentido común, así parece que va a ser. El pueblo va a votar más allá de los argumentos de la izquierda radical, va a votar masivamente por una salida con sentido común. Y bueno, ese gobierno tendrá también la responsabilidad de pisar el acelerador de la renovación de la flota de guerra de la Fuerza Aérea. Así es. Aquí quiero traer a colación las palabras de nuestro ex ministro de Defensa, el general Astudillo, que mencionó de que no podemos esperar un día más para la compra de los aviones de primera línea. ¿Por qué? Y le doy toda la razón a mi general Astudillo. Porque cada día que pasa es un día menos en la cual el piloto de combate se puede entrenar. Y los pilotos para ir a combatir o estar en una condición disociada, porque acabo de mencionar, ¿no? Tengo que tener los medios y el personal entrenado. Entonces, si tengo los medios, no soy disuasivo. Tengo que tener los medios y el personal entrenado y saber que ser creíble, ¿no? Que hay voluntad política de usarlos. Entonces, en la tienda no venden pilotos de combate con experiencia. No hay. ¿No? El Perú no puede contratar mercenarios, en todo caso, ¿no? En la tienda no hay generales que sepan comandar fuerzas aéreas con estos medios que estamos adquiriendo o que vamos a adquirir. Porque los generales, los comandantes de la guerra necesitan entrenarse también en el comando de esa sinergia de capacidades que corresponde a lo que sería un paquete de ataque, ¿no? Entonces, la compra de los aviones de primera línea es la punta de lanza, es la piedra angular, es la primera piedra. ¿Que hay más piedras? Sí, hay más piedras. Hay más piedras para construir la casa, más ladrillos para construir la casa. Y es importante hacerle saber a la población que con la compra de los aviones de primera línea, y me gustaría que sean los F-16, No, son los F-16. Hoy día se deben haber desembolsado por lo menos la mitad de esa tremenda inversión y toda la información señala que es así. esperemos que así sea, ¿no? Que se confirme. Em, porque esa flota específica de aviones, para que se entienda, es la que está a nuestra medida. Como lo dijo mi general Chávez, es el F-35 low cost. Tiene el mismo radar, el mismo radar, capacidades bastante similares, no las mismas obviamente, pero bastante similares, y que es a la medida de la región. Comprando un F-35, para empezar, no podría hacer el mantenimiento. En segundo lugar, no está en venta para Perú. En tercer lugar, ¿de qué me sirve comprar una aeronave tan costosa si después no la voy a poder mantener? Porque la hora de vuelo tiene un costo y el entrenamiento de esos pilotos que están atrás, más o menos a razón de 3 pilotos por avión, más o menos, con 300 horas cada uno, estamos hablando de casi 1000 horas de vuelo, más el armamento, más las bombas, más la munición, y el tiempo que ocurre para que todo ese proceso suceda tiene un costo. Entonces, lo que se ajusta más al bolsillo de Perú es ese F-16 del Block 70. Es la última versión, ¿no? Que es la última versión, sí, porque existe la versión 30, 32, 40, 50, la 70 es la última. Quiere decir, hay personas que sí, pero ese avión data de los años 70, el proyecto data de los años 70. Sí, pero el avión que nos van a vender no es de los 70, es un avión modernizado. Es como la versión de los vehículos, ¿no? El Nissan Sentra, por ejemplo, tiene
La versión antigua y la de ahora es touch, ¿no? Todo digital. Igual sucede en los aviones. Igual sucede en los aviones. Entonces, y ese es el avión que le calza al bolsillo y al presupuesto del Perú para poder mantenerlo, para poder entrenar, para poder hacer que nuestros pilotos estén en condiciones de defender los sagrados intereses del Perú. Pero hay algo más también, también. Cuando uno compra aviones, no es como comprar autos, camiones, computadoras, ¿no? Le puedo comprar a cualquier país del mundo, no hay problema. Pero cuando uno compra aviones hay que fijarse bien a quién le compra. Porque esa persona o ese país al que le compra tiene que ser una garantía de que nos va a dar el soporte, de que ante cualquier problema va a estar ahí con nosotros para apoyarnos. O sea, es una alianza estratégica. Eso es lo que Es una- va a suceder con los Estados Unidos, o está sucediendo. Claro, por esa razón, la compra de estos aviones obedece a un secreto militar. O sea, sí vamos a comprar los aviones F-16 Block 70. Entonces, ¿cuál es el secreto? Es lo que viene adentro. El software que tiene, el armamento que nos van a dar, el alcance del radar que vamos a tener, la cantidad de horas de vuelo de entrenamiento que los norteamericanos nos van a dar. Y bueno, soy testigo del profesionalismo de esos pilotos. Yo he sido calificado como piloto militar en Estados Unidos y luego fui instructor de vuelos en Estados Unidos. Probablemente muchos de mis alumnos son los que después llegaron a volar F-16, ¿no? Entonces, esa cuestión geopolítica, que a veces se toma muy a la ligera, es sumamente importante y puede definir la compra entre el avión A, B o C. Sin mencionar a los países porque todos son muy buenos y obedecen un esquema técnico. Pregunta. Una flota de 24 blocks de F-16 Block 70-72 nos convierte en la fuerza aérea más poderosa de Sudamérica. No por sí solo. Esa es la idea que quería rematar. No es solo tener el hardware, hay que tener el software también. Y eso toma tiempo. Por eso le da la razón a mi general Astudillo que decía, no podemos demorar la compra un día más, porque necesitamos pilotos que alcancen el expertise. Necesitamos comandantes que sepan comandar esa sinergia de capacidades. Entonces, si yo tuviese mañana el mejor avión del mundo, 100 unidades que ningún país aquí en Sudamérica, 100 unidades del mejor avión del mundo en Las Palmas, no me convierte en la mejor fuerza aérea del mundo. No, porque el poder aéreo se maneja por capacidades. Entonces, ¿qué otras capacidades hay? Está la capacidad de comando y control, el avión AWACS. Están las capacidades de jamming para perturbar el espectro electromagnético. Están las capacidades de los aviones, hablo en plural, los aviones tanqueros para que le puedan dar mayor radio de acción a nuestros aviones. Están los helicópteros CISAR, o sea, se da cuenta que hay una Tengo serie de entendido que capacidades. en este contrato hay 24 F-16 Block 70 y un avión tanquero. ¿Es cierto eso? No conozco el detalle, y si lo conociera, probablemente estaría incurriendo en infidencia mencionarlo. No conozco los detalles del contrato, honestamente no los he visto, pero lo que sí quiero que se sepa es que la sola compra de los 24 aviones no es suficiente, faltan más capacidades. Y el pueblo peruano debe entender que esas capacidades no son de la Fuerza Aérea, Son del Estado peruano. son de todos los peruanos. Y la preocupación no solamente es de la Fuerza Aérea, es también de mi Marina de Guerra y de mi Ejército peruano. Porque la primera fase, el momento 1 de la fase 1 de la guerra, es obtener y mantener la superioridad aérea con los aviones, con todas las capacidades aéreas. Porque mientras eso no se obtenga, las fuerzas de superficie, mi Marina de Guerra, mi componente naval y mi componente terrestre no pueden progresar. Porque saben que el que está en el aire, por la tercera ley de Newton, todo lo que yo lance de arriba va a caer a la superficie. Entonces, nuestras fuerzas de superficie estarían desprotegidas y no puede llevarse a cabo ninguna guerra si es que no hay superioridad aérea. Esa es la importancia radical de contar con un poder aéreo eficiente, que esté a la altura del desarrollo que tenemos. Ahora, y la idea esta que plantean algunos observadores, bueno, Chile tiene el F-16, Argentina tiene el F-16. Somos actores, pero que no decidimos.
algo así. Estamos comprando un avión que ya es parte del ecosistema aéreo de la región. Y el otro asunto, la autonomía. No hay autonomía. ¿Qué le responde a estos argumentos, coronel? ¿A qué se refiere con la autonomía? Que cuando uno tiene que usar un avión de estas calificaciones, tiene que consultar a la matriz tecnológica, los Estados Unidos. No olvidemos que a la lista de países que usted ha mencionado también está Venezuela. Venezuela también tenía Venezuela, sí. claro, ya ahora muy deteriorado, ¿no? Pero con este acercamiento y esta Segura. nueva política probablemente también sea parte de los 50.000 millones en barriles de petróleo que tenga que pagarle Venezuela a nuestro amigo país Estados Unidos, ¿no? Em, el tema se maneja em, por un secreto militar cuando hablamos de la autonomía. En los contratos aparecen esas cláusulas. En los contratos aparece ese detalle, esos acápites específicos de cuándo se puede usar este armamento, el avión, el armamento, el alcance de los misiles, y todo apuntaría a que lo que se quiere, como mencioné al principio, es que la Fuerza Armada sea para la paz, no para generar guerras. De manera que quien lo provee, que en este caso es Estados Unidos, genera un equilibrio en la región para mantener a la región defendida, pero tranquila. Porque además, esos medios no solamente pueden servir para una guerra entre vecinos, sino que al mantenerlos operativos también pueden servir para otros fines, ¿no? Para una tensión planetaria que por momentos parece acercarse, ¿no? Ahora, esta idea, los F-16 son el punto de partida y la confirmación de que el Perú está avanzando a una geopolítica con los Estados Unidos, ¿no? Pero por otro lado tenemos el puerto de Chancay. Por otro lado tenemos una base naval del Callao que se va a modernizar con asesoría tecnológica de los Estados Unidos y que probablemente se convierte en la base más poderosa del sur de las Américas, ¿no es cierto? Tenemos el puerto espacial. ¿Cómo se imagina usted la relación con los Estados Unidos y los negocios que se hacen con la China? ¿Tiene una respuesta sobre este tema? Sí, que es totalmente compatible, porque somos un país soberano y nosotros decidimos sobre nuestro futuro. Entonces, en esa compatibilidad es aceptable tener un puerto de Chancay con China, es aceptable tener un puerto espacial con Estados Unidos, es aceptable tener armamento como aviones F-16 de Estados Unidos. Es más, Perú ha sido el brillante que lo ha demostrado en su historia. Llegó un momento en que teníamos los Maki, los aviones Maki de Italia, los Sukhoi 22, Sukhoi 25 y Mi-29 de Rusia, los Mirage 2000 de Francia y los A-37 de Estados Unidos. Y otros países más. O sea, estaba Checoslovaquia, tenemos el Sling, el Schweizer, teníamos el avión de transporte canadiense, teníamos también el Twin Otter, o sea, diferentes países siendo nuestros proveedores militares, que es lo más difícil, al mismo tiempo. Así que no habría por lo menos yo, no veo ningún inconveniente. He conversado sobre este tema con algunos economistas de renombre sobre este tema y me dicen que no hay ningún inconveniente. En tanto... Bueno, así sucedió en el caso de los países que se llamaban los Tigres del Asia. Tenían un acuerdo geopolítico con los Estados Unidos, Corea del Sur, ¿no? Pero hacían negocios todo el tiempo con la China, ¿no? Digamos, eso es algo que incluso puede viabilizar mucho más negocios y sacarlos un poco fuera de al margen de esta tensión que el día de hoy se parece sentir por la no definición, porque, ¿se acuerda usted? Sale el tuit del embajador Navarro y de pronto el embajador de Colombia, de China en Colombia, lanza otro tuit y el Perú parecía ser como un terreno en disputa. Es una locura lo que ha pasado por responsabilidad del presidente Balcázar, ¿no? Es un tema que tienen que verlo nuestros diplomáticos porque somos un país soberano y tenemos que hacer respetar también nuestra soberanía.
en temas económicos, sociales, políticos, militares, tecnológicos, medioambientales y en todos los aspectos del poder nacional. Em, no hay, como repito, ninguna incompatibilidad. Y si se tratara de este tema, yo evocaría al almirante Mahan, Alfred Thayer Mahan, 1870, cuando él estudia a los ingleses y dice, los ingleses son los ingleses porque comercian con todo el mundo, tienen una flota mercante grande, tienen una poderosa flota naval que los cuida, tienen bases bases en todo el mundo, ¿no? Entonces, y luego concluye, ¿no? Estados Unidos debe ser amigo del, del país que tenga el principal puerto en Sudamérica y que ese puerto en Sudamérica tiene que tener un satélite al norte y al sur. O sea, estamos hablando del Callao. Satélite al norte, Paita. Al sur, Matarani. Y Estados Unidos debe hacerse muy amigo de ese país porque desde ese lugar van a salir las materias primas para comerciar con el lugar del planeta donde está la mayor cantidad de habitantes, o sea, con Asia, con China, con India. El mismo almirante Mahan, norteamericano, lo dijo. Así que esto sería más bien El acuerdo geopolítico con los Estados Unidos potencia nuestra capacidad de negocios en paz. Algo así como una... Ahora, siguiendo esta idea que usted plantea de la diversificación de nuestras matrices tecnológicas, lo que sí es cierto es que la Fuerza Armada peruana se occidentaliza, empieza un acelerado proceso de occidentalización. Lo vemos en los convenios que tiene la Marina de Guerra con Corea del Sur y el ejército, el propio ejército peruano con Corea del Sur. Un comentario sobre ese tema de esta matriz OTAN, ¿no? Se puede decir una matriz OTAN, sí, sí. ¿no? Sobre ese tema, cuando teníamos diversos proveedores a nivel del mundo, era un dolor de cabeza porque había que tener, como llamamos en la Fuerza Aérea, en la Dirección General de Logística, un flotero para cada una, valga la redundancia, de las flotas. Un oficial especialista con todo un equipo de gente, ¿no? Que ve el aprovisionamiento de repuestos, mantenimientos con cada país. Al tratar de occidentalizar o reducir la cantidad de países proveedores, se hace más fácil la logística. Se pueden obtener mayores beneficios, se pueden obtener mejores precios. Los intercambios, yo fui producto de un intercambio, ¿no? Que era mi posición como alumno de vuelos en Estados Unidos obedecía a la presencia de un oficial de un grado similar al mío en el Perú yo iba a volar y él venía a temas logísticos. Pero era uno. Al direccionar o simplificar con menos países, ese potencial se agranda y hay más oportunidades para que más oficiales puedan tener mejores capacitaciones en el extranjero. Y la misión de ellos obviamente es replicar lo que aprenden allá en nuestro país. Así que eso es beneficioso, tratar de simplificar las matrices. Finalmente quisiera hacerle una pregunta que se me fue, reconozco. Hay una información permanente acerca de que Chile avanza hacia el F-35 por este festival que va a haber donde se va a presentar el F-35. Chile está en condiciones de comprar F-35, no parece posible, ¿no? Y por otro lado, si eso sucediera, ¿cómo? Bueno, no podría opinar sobre si Chile tiene posibilidades o no de comprar un F-35. No conozco el tema presupuestal de Chile. Sé que tienen un canon interesante que ha sido reducido, pero que sigue siendo interesante, que es algo que nos hace falta a nosotros. ¿Ah? Pero en el supuesto de que Chile pueda contar con una flota de F-35, generaría un desequilibrio en la región y podría generar una carrera más bien, ¿no? Porque entonces mis F-16 Block 70 de repente ya no necesitaría 24, necesitaría un poco más, o otro tipo de avión. Entonces, no es saludable para la región, no es saludable para la región. Y Estados Unidos seguramente va a mirar las cosas desde ese punto de vista, ¿no? Como un país que quiere la paz, como un país que quiere la paz en la región. Por supuesto que sí, confiamos en que así sea. Y sobre todo va a tener que ver mucho con el próximo gobierno, ¿no? Con la confianza que genere el próximo gobierno. Así es. Bueno, le agradezco infinitamente por estas declaraciones, Coronel Sánchez.
Ha sido muy interesante escuchar sus puntos de vista. Seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias por la invitación al Montonero. Gracias. Gracias, coronel. Muchas gracias y seguiremos pues hablando y profundizando estos temas. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así avanzamos, nos consolidamos. Gracias.